Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Hay que leer una palabra que dice, lo dice un refrán. Decía mi madre, decía que hechos son amores y no buenas razones, pero en la Biblia está escrito de esta manera, dice en 1 Juan 3:18. Hijitos míos, no hablemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. El amor de palabra sirve cuando la palabra se hace carne, y esto es Jesucristo. Amén. La palabra de Dios hecha carne y muerto, y muerte de cruz, y resucitado y glorificado. Amén. Amén. Este es Cristo. Amén. La palabra se hizo carne. Amén. Amén. Yo le voy a hablar de un hecho que pasó en la Biblia, en tiempo atrás, en la primera carta de Samuel, capítulo 17. Es una historia que todos, yo creo que grandes y chicos, hemos oído esta historia. Todos hemos oído hablar de Goliat y de David, ¿a que sí? Sí. Pues vamos a leer la historia. Amén. Dice la palabra de Dios: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, de Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y teniendo el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los padres de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 hermanos, los mayores, siguieron los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. ¿Entendéis hasta aquí? Amén. Un gigante desafía a los ejércitos de Israel. Isaí es el papá de David y de otros 8 hijos. 3 de estos hijos estaban en las filas del ejército, y David estaba pues en el campo cuidando las ovejitas. Pero dice la palabra de Dios: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Qué es lo que venía diciendo? Venía diciendo pues que si alguno me vence, yo le serviré, pero si no, vosotros me serviréis, desafiando a todo el ejército. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevas al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos.
Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaías había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, el gigante, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. ¿Qué es lo que decía? Si alguno me vence, yo le serviré, y si no, me serviréis vosotros. Que se levante alguien que pelee contra mí. Esto es lo que decía, 40 días y 40 noches. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Cómo era el hombre? Tremendo, ¿no? Tremendo. Un gigante, además de fuerte, armado hasta los dientes. Todos tenían miedo. Y cada uno de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para proteger a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximilará de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán a este hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así será el hombre que venciere. Había una recompensa de parte del rey por enfrentarse a aquel gigante y vencerle. Y oyendo hablar Elías, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y el pueblo le dio la misma respuesta de antes. ¿Qué es lo que preguntó? ¿Qué gratificación había por solucionar el problema? Eso es lo que preguntó, amén. Parece que su hermano lo vio y se molestó. Pero David iba a lo que iba, no hizo caso de las palabras de su hermano y dijo: que diga lo que quiera, no es esto de hablar. Y volvió a preguntar: ¿qué recompensa hay por solucionar este problema? Por acabar con este incircunciso que está desafiando al Señor y a su ejército y al pueblo de Israel. Y dijo David a Saúl, cuando se enteró Saúl, dice la palabra de Dios, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba un cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y me hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo a Saúl a David: ve, y Dios, Jehová, esté contigo. Y Saúl se vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su callado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo.
Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Cron. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharín hasta Gat y Cron. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tierra. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía a matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Que el Señor le diga su palabra. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Esto se llama solución a un problema, ¿no? ¿O no? Amén. ¿Cómo se llama? ¿Se llaman palabras o se llaman hechos? Hechos. Hechos de renombre. Gloria a Jesús. ¿Qué tenía David para hacer esto? Para hacer este hecho. ¿Qué tenía? Tenía amor a Dios. Amén. Celo por Dios. Amén. Inteligencia, porque había un premio detrás de eso. Y una honda y un saco pastoril y 5 piedras que tomó en el mismo momento en su mano. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros para solucionar problemas? Hay gente que se la pasa soñando. Soñando, criticando, argumentando y fastidiando, en vez de solucionar problemas. Y Dios nos ha llamado a solucionar problemas. Amén. Amén. Cristo solucionó el problema de la muerte. No se quedó en palabras. Dios creó el mundo por medio de su palabra. Todo fue hecho de lo que no era, por la palabra de Dios. Pero había un problema grande que existe hoy, que se muere. Pero Cristo lo solucionó. Amén. Y tuvo un precio en solucionar el problema: la sangre de Jesús. Amén. Entonces, yo no sé en qué ejército estás militando. Si vives en el ejército de la pasividad, vives en el ejército del temor, vives en el ejército del chismorreo, o vives en un ejército activista, o vives una vida en Cristo dispuesta a amar en hechos y en verdad. Amén. Amén. Gloria a Jesús. David tenía experiencias con Dios. David vivía obedeciendo a su padre, vivía pastoreando ovejitas, era un hombre responsable, dejó las ovejitas cuando fue a llevar ese mandado a sus hermanos que estaban en el frente de batalla, dejó las ovejitas a cargo de una persona. Era cabal,
no vivía de fantasías, no vivía de sueños, ni de irrealidades, ni de imaginaciones. Él tenía sus ovejitas y su padre le hizo un encargo y las dejó ahí, al cuidado del guarda. Amén. Estaba por lo que estaba por la labor. Amén. Y como estaba por la labor, pues llegó a una situación más avanzada, con un problema de diferente ídolo, y como estaba por la labor, pues fue capaz de solucionar aquel problema. Amén. Estaba en lo que estaba. Y esa es la diferencia entre vivir, porque el propósito de Dios es que seamos hombres de Dios, dice, literalmente capaces de toda buena obra, perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Amén. Y está bien que cuando tienes 15 años, 16 años, o X tiempo, y vives una vida así todavía ahí en el limbo, pues por así decirlo, que pues tengas esas pájaros en la cabeza. Sí, ok, pero una vez que conoces al Señor, tienes que cambiar. Tienes que cambiar, porque si no cambias, es que no tienes al Señor. Y si no tienes al Señor, no vas a vivir siempre con el temor, porque dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera todo el temor. De donde que teme dice que no se ha perfeccionado el amor. Cuando conoces al Señor, empiezas a vivir en el amor de Dios. Y el amor de Dios va echando fuera el temor hasta la muerte. Echa fuera el temor a la muerte. Echas fuera el temor a la enfermedad. Echas fuera el temor al fracaso. Echas fuera las derrotas en el nombre de Jesús. Porque dice el Señor que Él está con nosotros como poderoso gigante. Amén. Amén. Y el mundo vive de vanidad, vive con bien perpechados, como de que le quiso Saúl perpechar a David, con un espadón y con una coraza, y bien perpechados, pero ahora de verdad, nada, agua de borrajas, nada. ¿Y en qué sirve un ejército si no es capaz de solucionar asuntos? ¿De qué sirven las miles de religiones que hay en el mundo y los millones de hombres religiosos si no se hace algo en favor de Jesucristo, en favor de su causa, en favor del prójimo en definitiva? ¿De qué sirve? No sirve de nada. La fe sin obras está muerta en sí misma, dice la palabra de Dios. Abraham creyó y la fe fue perfeccionada por sus obras. Yo no voy a engañar a nadie porque Cristo, la verdad, la salvación no viene por las obras, es un regalo de Dios. Por mucho que hagamos, no podemos salvarnos. Gloria a Jesús, pero la fe se perfecciona con las obras. Amén. Y Dios nos llama a ser victoriosos. Dios no nos llama a escuchar al mundo sus habladurías y qué dirán y qué dejarán de decir. No, Dios nos llama a mirar al Señor, a mirar los problemas, a mirar las soluciones, a dar pasos de fe, a servir con lo que tenemos. ¿Qué necesitamos? A veces le dices a alguien, haz esto. Pues no tengo esto, me falta lo otro, y me falta lo de más allá, y dónde voy a por lo otro, y dónde voy por esto. Está bien, ya tú déjalo estar, ya, no hagas nada, mejor déjalo estar. Uno se busca la vida. No se buscó la vida para solucionar el problema. ¿Y qué es lo que tenía? Tenía un zurrón aquí puesto, tenía una onda colgada de las ovejas y tenía 4 piedras, agachó con las piedras y lo solucionó. Amén. Después David se convirtió en un hombre de guerra. Amén. Y después tenía su espada y tenía sus armas, pero fue fiel en muy poco. Amén. Y eso es algo que Dios nos ha llamado, a ser fieles en lo muy poco. Y a vivir de realidades, no de ilusiones. Amén. Porque el reino de los cielos es una realidad, hermano, no es una ilusión, ¿sabes? Amén. Y dice que el que cumpla una de estas cosas, por muy pequeñas que sean, dice que será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Gloria a Jesús. Hay recompensas, y entérate bien de la recompensa. David preguntó por la recompensa una y otra vez. Y había recompensas para que solucionara el problema.
Antes solamente muerto el gigante con la espada en la mano y la cabeza en la mano del gigante, ya el mismo rey estaba preguntando de dónde, quién era su familia, quién era su papá, quién era el papá de David. Amén. ¿Tú crees que cuando mató el oso y el león con las orejitas, dice el Señor que estaba con David? Amén. Igual no se empieza matando gigantes, pero se empieza matando osos y matando leones y luchando por lo que se te ha encargado, por lo que Dios ha puesto en tus manos. Dice, cuando venía el oso o el león, dice, Dios lo mataba, le sacaba de la quijada al cordero, se lo arrebataba, porque era el encargo que tenía, cuidar de esas orejitas. Amén. Gloria a Jesús. ¿Sabéis que los valientes se hacen valientes? Dice la palabra de Dios que más adelante, estábamos leyendo en 1 Samuel, pero más adelante, en el segundo libro de Samuel, que continúa la historia de David, dice la palabra de Dios que pues, en el 2 Samuel 23, creo que es así. Fijaros con qué gente estaba con David. 23:8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tazmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, y Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. ¿Sabes por qué se quedó pegada su mano a la espada? El otro día me dice un hermano, un compañero me dice, oye, ¿tú sabes que el cuerpo es como los coches? Dice, si un coche da 200.000 kilómetros, pues se gasta, ¿no? Pero si haces 500.000 se gasta mucho más. Me quedo así un poco patinando. Y entonces, claro, mejor hacer 50.000 kilómetros y irte para Tuba con un cuerpo bien fresco, que sí. Cuanto menos me pringue, mejor. Cuanto menos sirva al Señor, mejor. Pero me veía ¿y Lázaro? Dice que el día de 4 días, porque eso tiene su explicación, ¿no? Un carro con 500.000 kilómetros está más quebrado que uno con 50.000, eso no. Y un cuerpo que se la ha pasado currando toda la vida, sirviendo y dándole, está más desgastado que uno que... Sí, está bien. La conclusión es buena, ¿no? Pues yo digo, ¿y Lázaro que había? Que salió de entre los muertos con 4 días oliendo. ¿Cómo es eso? ¿Qué explicación me das a eso? Pues ¿sabes lo que dice el Señor? Dice, cree y verás la gloria de Dios. Primero se cree y después se ve la gloria de Dios. Pero hay algo que le dijo a Lázaro. Le dijo, y Jesús lloró cuando vio a Lázaro. Y María decía, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. La fe, no le podemos poner limitaciones a la fe en Cristo. Amén. No sabemos lo que será mañana, pero hoy estamos a Jesús y hoy avanzamos adelante en Jesús. Amén. No depende de las circunstancias, no depende de las situaciones, depende de la fe en Jesús. Y el Señor le dijo, quitad la piedra. Y eso es lo que tenemos que hacer. Vivir una vida en Cristo